Es fundamental partir de un análisis de necesidades presentes y futuras de una empresa para poder planificar la contratación de recurso humano para la misma. Se trata de seleccionar el candidato más adecuado al puesto y a la organización según la planificación de recursos establecidas a corto y mediano o largo plazo en relación con las necesidades operativas de la empresa. Para llevar a cabo un análisis de las necesidades de selección, habría que plantearse las siguientes cuestiones previas. ¿Cuáles son las causas que generan la necesidad de llevar a cabo un proceso de selección? Los orígenes del proceso pueden ser los siguientes: creación de un nuevo puesto de trabajo, salida de un trabajador, imprevistos derivados de bajas, accidentes o enfermedad, motivos estructurales y de planificación. ¿Cómo se va a realizar? Habrá que determinar en primer lugar si la cobertura del puesto se va a realizar mediante una selección interna, se aprovecha el potencial humano y la motivación del personal y está relacionada con la planificación de carreras profesionales dentro de la empresa. O por lo contrario, mediante una selección externa, en la que nos referimos a búsquedas de personas ajenas a la organización a las que hay que evaluar y empezar a integrar. En el primer caso, el proceso se reduciría de forma, para la mayoría de las empresas, a una búsqueda de candidatos internos, la realización de algún tipo de pruebas o entrevistas por los técnicos de selección y una entrevista final del futuro responsable del candidato. ¿Se va a externalizar el proceso o se va a llevar a cabo por la empresa, dependiendo de la política de selección que se quiera aplicar para los distintos colectivos de la organización, operarios, técnicos, comerciales o directivos? Cada vez son más las empresas que externalizan todo aparte del proceso con el objeto de hacer un procedimiento más eficiente. En todo caso, resulta necesario cuantificar dentro de lo posible el impacto económico del proceso de selección analizando los gastos que implica. Para conocer este impacto económico habrá que tener en cuenta los siguientes costes: costes materiales, gastos publicitarios, gastos de teléfono, costes de personal, costes salariales de los recursos humanos implicados en el proceso, costes de contratación, costes de integración. Por ejemplo, análisis y descripción del puesto a cubrir. Toda selección de parte de personal parte, como hemos visto, de una demanda. El origen de un proceso de selección es la necesidad de cubrir un puesto de trabajo y para ello es necesario conocer información del puesto y los requisitos necesarios para poder determinar qué persona se adecuará mejor al mismo. Otro de los factores importantes es las responsabilidades del puesto. El entorno de trabajo en términos de cultura organizativa, normativa, política de empresa, clientes y proveedores. Relevancia, frecuencia y alcance de las decisiones a tomar en dicho puesto. En el reclutamiento de candidatos, cada vez son más las empresas que subcontratan los servicios de empresas para realizar el primer filtro de candidatos, especialmente para el proceso de selección externa. Las consultoras especializadas en este tipo de selección recogen los criterios establecidos por la empresa en las descripciones de las necesidades del puesto y recurren a sus fuentes de información para presentar a sus clientes un determinado número de candidatos. Dentro de este proceso tenemos una fase que se llama preselección de candidatos. En esta fase se llevará a cabo un análisis de toda información recibida de los candidatos, realizando un estudio teniendo en cuenta todos los análisis y la valoración de los recabados en momentos anteriores del proceso. Se analizarán los historiales buscando la mayor adecuación con los requerimientos extraídos durante el análisis. Definir cuáles son los elementos discriminatorios o requisitos para llevar a cabo un primer filtro. Los requisitos serán aquellos elementos indispensables para el desarrollo de las funciones. Determinar los requisitos se podrían suplir aportando otros valores o conocimientos. En un principio, los candidatos preseleccionados deben cumplir todos los requisitos considerados como básicos para el desarrollo del puesto. Dentro de los procesos de selección de recurso humano también tenemos la realización de pruebas psicológicas, pruebas psicométricas para poder determinar cualquier situación e inclinación que el candidato preseleccionado pueda tener o pueda influir en los requisitos que el contratante desea realizar. También tenemos una entrevista. La entrevista de selección se refiere a una serie de preguntas que pueden ocasionar respuestas con juego de intereses. Y se enfrenta por una parte el interés del candidato por conseguir el puesto y el del entrevistador por seleccionar el candidato que se adecue de mejor manera a los requisitos del puesto de trabajo. Por ello, la entrevista sigue unas normas de reglas que se habrán de cumplir en una confrontación de intereses en igualdad de condiciones
y de huir de la improvisación. Requiere de una serie de habilidades y destrezas por parte del entrevistador. La entrevista se debe realizar por personas preparadas y formadas para ello, y deben poseer una serie de habilidades y destrezas metodológicas. Se ubica dentro de un sistema definido de trabajo. Toda entrevista requiere una premisa metodológica de planificación. La entrevista de selección se estructura en las siguientes fases. Tenemos la fase 1, que es la fase de preparación y planificación de la entrevista, donde se definen los objetivos de la entrevista. La fase 2, que es el desarrollo de la entrevista, tiene una fase de inicio, que es para romper el hielo, y una fase para plantear la agenda de la entrevista. También tenemos el núcleo de la entrevista, y para finalizar tenemos un resumen de la entrevista, donde se informa al candidato acerca de la plaza, de los horarios, la forma de contratación, y se le agradece por la colaboración brindada en todo el proceso.